Con la ley de jurisdicciones, el ejército juzgará a los españoles que de palabra o por escrito injurien u ofendan a la nación, a la armada o a las instituciones militares. Será el ejército quien juzgue las ofensas a la nación, a su bandera, al himno nacional, a los que pugnen por la independencia de un territorio español. Y las condenas podrán ser desde prisión correccional hasta la máxima pena, la muerte. Esta nueva ley nos obligará a formar tribunales militares. Y como es lógico, usted puede ser llamado a formar parte de alguno. Como le conozco, quisiera que antes de que esto ocurra tuviéramos una conversación, digamos, privada. Macía, le ruego que se siente aquí. Estoy bien así, mi general. Olvide que soy su superior jerárquico. Hablemos como compañeros. Macía, no sea tozudo. Le ordeno que se siente. Usted sabe que le aprecio y que a veces hasta le entiendo. Pero debe comprender que ahora las actitudes están muy crispadas. Esta ley las crispará todavía más. ¿Cómo es posible convertir al ejército en juez de los que le atacan? No se puede ser juez y parte. Entonces, ¿está usted a favor de los que atacan al ejército? No, de ninguna manera. Yo soy militar y estoy orgulloso de serlo. Pero la justicia deben administrarla los jueces. Macía, esta ley nos permite a nosotros, al ejército, servir a la patria, juzgando a sus enemigos. Piden la derogación de la ley. Claro, lo piden los catalanistas. No, mi general, este nuevo movimiento se llama Solidaritat Catalana. Es lo mismo. No es lo mismo. Yo soy catalán y no soy catalanista. No juegue con las palabras. Aquí están la Liga Regionalista, la Unión Catalanista, los federales, todos catalanistas. También están los republicanos catalanes, los conservadores catalanes, los carlistas catalanes. Lo que les une es Cataluña, no el catalanismo. Se han unido todos para defenderse del ataque de una parte del ejército que quema revistas y periódicos mientras grita «¡Muera Cataluña!».